Uno puede preguntarse cómo el tejido o el bordado pueden curar heridas muy profundas que tienen que ver con la muerte, con muchas situaciones que son terribles en la vida. Andrea Quiñones Sanabria, estudiante del doctorado en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, hoy nos platica acerca de esta práctica desde Colombia hasta el Colegio de la Frontera Norte, hoy aquí en Diálogos desde la Frontera. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Soy la periodista Rocío Galván y bueno, este programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy nos acompaña en el estudio una maestra en educación que está cursando el doctorado en estudios culturales aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Ella es Andrea Quiñones Sanabria. Ella es tejedora y bordadora en Colombia, es activista y formadora en textiles. Su trabajo se ha concentrado en la Fundación Moiras de Cúcuta, Colombia, una organización feminista que promueve espacios artísticos de tejido y bordado centrados en la reflexión sobre el lugar que ocupa la memoria en contextos de conflicto armado. Ella pues está iniciando este doctorado en estudios culturales aquí en el Colegio de la Frontera Norte y su investigación está orientada a reconocer lo que se teje cuando se tejen los costureros de la memoria. Trabajo interesante, bienvenida Andrea, gracias por aceptar estar este tiempo aquí con nosotros. Rocío, muchas gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que por ahí dicen que en todos lados andas bordando. ¿Qué sucede en este ejercicio con tu activismo? ¿Hace cuánto tiempo lo empezaste allá en Colombia y qué resultados has obtenido? Bueno, pues yo trabajé como docente universitaria mucho tiempo y luego empecé a desarrollar proyectos comunitarios que rápidamente se conectaron con espacios de memoria desde el tejido y el bordado, en lugares donde pues se habían presentado hechos violentos, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y a partir de allí un poco empezó a desarrollarse como cada vez más espacios donde nos juntábamos a trabajar temas de memoria, a recordar hechos violentos, pero sobre todo a imaginar desde los textiles cómo es posible tejer de nuevo esos vínculos que se rompen cuando ocurren como periodos tan complicados y tan fuertes de violencia en territorios específicos. Y pues en el 2020 con un grupo de amigas creamos la Fundación Moiras, que es una organización feminista. Tenemos una casa cultural en Cúcuta y desde allí un poco promovemos el arte como una herramienta de transformación, de diálogo, y los textiles son como el eje central. Hacemos otras cosas, pero un poco el textil es el hilo conductor a partir del cual pues nos sentamos a conversar y a reflexionar sobre cómo hacer memoria, cómo escucharnos mejor también y de qué manera podemos entrar a imaginar, ¿no?, nuevos vínculos que se tejen incluso después de momentos tan complicados del conflicto. Veía un video que me hiciste favor de prestarme, de enviarme, y veía ahí a una mujer que decía que varias veces al momento de estar haciendo su bordado ella había llorado porque había podido recordar momentos muy dramáticos. Entonces quizás uno desde fuera no se imagina cómo es este proceso, pero se logra, ¿no? En el momento en que están cosiendo esa parte, o sea que están cosiendo su alma, su corazón, ¿no? Al momento que están bordando. Pues el gesto textil tiene como esa potencia, ¿no? Las mujeres hemos tejido y bordado históricamente y de eso pues hay un montón de registro y de investigaciones. Y en los espacios específicos de costurero, cuando trabajamos no solo con mujeres víctimas, pero principalmente encontramos que existe la posibilidad de llorar y de expresar esos dolores más profundos, pero al hacerlo desde lo textil, de alguna manera hay un ejercicio de contención. Sí hay en el gesto textil, y de eso hay investigaciones, un poco de eso también va mi propuesta para el doctorado, hay en el gesto textil algo que contiene, y es el mismo gesto, que es un gesto corporal, pues también una forma de remendar, de intervenir y de
y de reconfigurar esas emociones que a veces, pues en el afán de seguir viviendo y de superarlo todo, como que lo vamos reprimiendo, pero se quedan ahí en forma de recuerdos, en forma de noches sin dormir, en forma de dolores que no se sostienen y que no se como resuelven de una manera tan sencilla. No digo pues que el textil los resuelva, pero sí nos ha permitido generar espacios para la creación de comunidades afectivas, y eso pues las mujeres lo hemos hecho históricamente, y un poco lo que hacemos desde la Fundación es propiciar esos espacios de juntanza, de cuidado, donde el textil es un pretexto para encontrarnos y para tejer esas redes de cuidado. Bueno, tú eres maestra en educación, trabajaste mucho con las infancias. No sé qué tanto también pudiste aplicar este tipo de técnicas con los niños, pero ¿cómo convocarlas? ¿Cómo hacer que estas mujeres se interesen en reunirse a bordar o a tejer y que justo encuentren este espacio de sororidad, de solidaridad, en donde no necesariamente, como tú dices, pueden ser víctimas de ese tipo de violencia, sino de muchísimas otras cosas que a lo mejor en otro círculo no se atreverían a hablar? Pues mira que el textil mismo convoca, ¿sí? Y ahora podríamos decir que está de moda, ¿sí? Sí hay un auge de lo textil posterior al 2020 y tiene todo que ver con el tiempo de reclusión, ¿no?, obligada que todos tuvimos en casa, y que de alguna manera en ese afán de llenar esas horas que se extendían, como que hubo una necesidad, pero también una promoción de una cantidad de prácticas que podíamos hacer en casa. Entonces, pero antes de eso ya estaba ocurriendo en muchos lugares. Después de COVID y después del 2020 empiezan a fortalecerse y a generarse cada vez más espacios. El textil convoca. Al principio en Cúcuta, pues nosotras invitábamos, hacíamos espacios de juntanza en parques, en lugares públicos y demás, y poco a poco fue empezando como a sembrarse y a visibilizarse, ¿no? Esto que se guarda en el espacio íntimo, que parece que es una cosa ya de la abuelita o de la tía sola sentada tejiendo, y que nadie le copia y nadie le quiere aprender, pues resulta que ahora empieza a entenderse como una nueva forma de asumir diálogos distintos, intergeneracionales. En los espacios textiles puede haber una niña de 7 años y una mujer de más de 70 años compartiendo puntadas. Y es un espacio que las convoca a las dos de manera distinta, pero que las junta y nos conecta en un saber que es compartido, que es históricamente feminizado, sí, pero no es exclusivamente feminizado. Solo que, pues, al convocar mayoritariamente mujeres, pues nos permite ahondar justamente en conversaciones que tienen todo que ver con la experiencia de lo femenino, de habitar, ¿no?, el mundo siendo mujeres. Pues te voy a pedir que hagamos una pausa en esta conversación y regresamos después de esto.
pues continuamos en esta conversación aquí en Diálogos desde la Frontera con nuestra invitada. Preguntarte, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todos estos espacios y esta organización que tú creaste y que tiene el logo feminista, que a veces, no sé, en una circunstancia como en la actualidad, qué tanto conlleva, ¿no? Sobre todo estamos hablando en esta conversación en este mes que es de la mujer y se acaba de conmemorar el 8 de marzo y bueno, hubo protestas en todo México, no sé en Colombia cómo se vivió, no lo tengo presente ahorita, a lo mejor tú nos puedes relatar algo de eso, pero dime, esto que tenga esta connotación feminista, la organización, ¿qué representa? Y ¿qué es lo que más te ha impresionado de este ejercicio? Bueno, nosotras hemos descubierto lo que significa ser feminista en el camino de nombrarnos, de juntarnos y de imaginar una organización social que genere o que desarrolle proyectos muy enfocados y muy centrados en cuidar y generar espacios de participación y de incidencia para las mujeres y con mujeres en distintos contextos. Uh-huh. Pues los feminismos son muchos e incluso al interior de la fundación tenemos conversaciones que nos llevan a ver que cada una apropia sí el feminismo en su vida desde su propia historia, pero también que tenemos diferentes formas de pensar y es un poco lo que a veces desde fuera no se entiende que es el feminismo, ¿no? Se piensa, se imagina como una doctrina y una posición que está muy, muy sesgada por los fundamentalismos, por supuesto, por la cantidad de discursos de odio que hay en redes sociales y que se replican y que repetimos a manera de esencialismos, pero pues desconocemos al interior lo que se gesta en los procesos sociales que han sido históricamente acompañados y liderados por mujeres. En ese sentido, pues son muchos. Sí ha habido, por supuesto, o sea, sí implica mantener postura, uh-huh. Sí implica tener no negociables dentro de lo que hacemos en la fundación. Por ejemplo, te decía que en Cúcuta tenemos una casa cultural y esa casa cultural, al imaginarse qué significa que pueda ser un espacio seguro para mujeres y para diversidades, pues tiene un código de ética y ese código de ética no es negociable. Uh-huh. Sí, no es negociable, nos reservamos el derecho de admisión, eso ha tenido pues algunas implicaciones, pero eso es lo que significa, ¿no? O sea, incomodar, por supuesto, pues porque la sociedad tiene que incomodarse para empezar a gestar espacios más seguros para las mujeres y para las diversidades. Uh-huh. Y lo que más me ha sorprendido realmente fue darme cuenta, yo un poco lo había vivido en mi propia experiencia porque pues yo soy tejedora desde niña y luego empecé a bordar ya más adelante, sobre todo en el 2020 empecé a bordar mucho más. Y siempre me había sorprendido a mí, de mí misma, como unas reflexiones muy profundas que yo tenía conmigo. Y lo que más me sorprendió realmente es que esas reflexiones profundas que yo tenía conmigo dialogaban de manera muy cercana con reflexiones profundas que cualquier otra mujer o que cualquier otra persona en un círculo de tejido tiene consigo misma. En ese sentido, lo que más me ha sorprendido son los diálogos profundos que se tejen al interior y que permiten ser compartidos en los espacios de juntanza textil. Eso es realmente lo que más me sorprende, lo que aún me sigue sorprendiendo y lo que a mí me ha permitido pensar, bueno, hay una narrativa de nosotras mismas que se configura y se transforma en la medida en que hacemos textil, pero también en que nos hacemos, dice una investigadora colombiana, manadas de mujeres textil cuando nos juntamos a bordar, porque puede ser que no tengamos muchas cosas en común, o que creamos que no las tenemos, pero al encontrarnos en el compartir una puntada, ahí se crea una comunidad textil. Claro. Oye, y bueno, tú hablabas de niñas de 7 años que están junto en esto, que no hay un límite en cuanto a la convivencia de las edades. ¿Qué pasa con las niñas que
que desde pequeñas se acercan a estos círculos. ¿Qué sucede con ellas? ¿Cómo es su evolución, ¿no? Sobre todo que ahora que fueron las marchas para conmemorar el 8 de marzo, vimos involucradas a muchas niñas, pero pensamos, bueno, las llevaron sus mamás, o sea, bueno, es lógico, ¿no? Pero en un círculo así, donde tú me hablas de una reflexión más profunda, ¿qué sucede con esas niñas? Bueno, lo que nosotras empezamos a ver en los primeros espacios era que llegaban pues desde niñas pequeñas hasta mujeres muy adultas y bueno, ahí empezaban a generarse primero pequeños círculos, ¿no? Entonces las niñas con las niñas y las mayores así. Pero luego en la medida en que íbamos empezando a compartir las, no sé, las puntadas, lo que íbamos a hacer, trabajando en productos colectivos, pues como que los grupos, si bien por supuesto las niñas y las adolescentes que querían estar más en su grupito, en Colombia decimos como en su parche, luego empezaban a juntarse y empezaban a ir a mostrarle a la vecina, a la mamá, a pedirles que le corrigieran la puntada. Encontrábamos, o sea, unas habilidades así impresionantes de niñas de menos de 10 años que empezaban a tejer y se hacían sus primeras piezas como muy rápido. Y ahí empezaban como a conectarse de una manera distinta. Lo que vemos luego es que las niñas escuchan y preguntan, ¿sí? Porque las mujeres, o sea, las mujeres más grandes, las adultas, pues hablamos y empezamos a hablar de todo y en algunos casos como que olvidamos, ¿no? Esas brechas generacionales y empezamos a hablar de todo. Porque eso es lo que pasa en los círculos de mujeres, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno se reúne con amigas y cuando empieza a hablar. Una vez me preguntaron, ¿de qué hablan las mujeres en los espacios de tejido y bordado? De todo. Sí. O sea, de política, de las relaciones afectivas, sexoafectivas, de religión, de espiritualidad, de chismes, o sea, de cualquier cantidad de cosas hablamos. Y lo que pasa con las niñas es que escuchan. Y he sentido un poco que quienes van acompañadas empiezan a encontrar tal vez historias que no habían encontrado en su mamá, en su hermana, ¿sí? En su vecina, y empiezan a escuchar lo que significa la experiencia, o sea, las experiencias de las mujeres que comparten en los espacios. Eso es lo que he visto, pero también se atreven a preguntar, ¿sí? Son más tímidas, pero se atreven también a preguntar. Pues sí, eso es un ejercicio muy interesante. Dime una cosa, bueno, creo que ya nos vamos a tener que volver a corte. Oye, se nos está yendo muy rápido esta conversación. ¿Cuál ha sido el récord de asistencia que has tenido en estos círculos? Y bueno, esto pasa en tu lugar. Me imagino que hay redes no sé qué tan extensas son y qué tanto están abarcando ya América Latina. Ahora estás en México. Y bueno, al menos a mí me consta que aquí en la comunidad del Colegio de la Frontera Norte ya también estás haciendo el propio círculo de bordado y tejido. Entonces me gustaría que nos ampliaras más esto, pero creo que nos vamos a ir a pausa y regresamos con la tercera y última parte de esta conversación con Andrea Quiñones.
Bien, pues dejé preguntas antes de irnos a la pausa. Me gustaría mucho que me contestaras esto, la conexión en América Latina. Y en ese sentido, dado que estás estudiando el doctorado en estudios culturales, ya estás en el segundo semestre, ¿qué proyecto tienes para concatenar con esto que es tu actividad y donde has desarrollado prácticamente el activismo, ¿no? Bueno, sí, hay conexiones, hay por supuesto redes y las había antes del 2020, pero justo en estos tiempos de COVID y de mucho activismo y muchas prácticas que empezaron a trasladarse cada vez más a lo digital, pues también las redes de tejedoras, de textileras en toda América Latina empezaron a conectarse. Entonces sí, hay comunidades, hay grupos de estudio en Colombia. Bueno, en Colombia hay como un grupo bien interesante que desde la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, no solamente generan investigación, vamos a decirlo, científica, sino que están directamente conectadas con comunidades y un poco han empezado a generar estos vínculos con las experiencias de memoria que se vienen dando en el marco de, pues como de las prácticas de restauración social que las mujeres han empezado a liderar o han liderado más bien históricamente en Colombia. En Chile también hay un importante grupo de investigadoras textileras y de colectivos, en Argentina, aquí en México, por supuesto, procesos textiles que se convierten en espacios políticos también. Entonces un poco esa es como la red que se va construyendo, justamente desde la premisa de que el textil es político. Hacer textil es político y siempre lo ha sido, ¿no? No es que ahora sea político, sino que siempre lo ha sido y tenemos, pues por supuesto, los antecedentes de las madres de Plaza de Mayo, de las arpilleras chilenas, del trabajo tan importante que en Colombia han hecho, no sé, las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, las tejedoras de resistencia, que empiezan a visibilizar o que siguen mejor por otras vías visibilizando y conectando lo íntimo con lo público. Aquí en México, por ejemplo, todas las iniciativas de bordado por la paz que visibilizan los nombres y los rostros de víctimas, de personas desaparecidas o de víctimas de desaparición forzada, de sus familiares. El trabajo, por ejemplo, tan importante aquí en México de Fabiola Rayas en la visibilización como de los nombres y de los rostros que quieren esconderse y que buscan de alguna manera silenciarse y convertirse en estadística. Y también un poco por ahí va mi propuesta para el doctorado, justamente es recoger la experiencia de Colombia, o la experiencia donde particularmente yo he estado vinculada, y sobre todo la experiencia de un costurero que iniciamos en el 2023 con mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Cúcuta. Allí empezamos a juntarnos desde lo textil con algunos pretextos, con algunas ideas, ¿no?, de montar algunas exposiciones, pero este costurero se ha ido ampliando y hemos ido creando como una red que ha posibilitado también que la experiencia de mujeres buscadoras de Cúcuta dialogue con otras experiencias, ¿no? Sabemos que quienes estamos en las fronteras, pues sí, a veces como que se nos dificulta el diálogo con el centro, pero un poco desde estas conexiones textiles hemos podido entrar en ese diálogo nacional de la memoria desde lo textil. Pues qué interesante, fíjate, ayer estuve en una reunión con grupos de mujeres en acción y hablaban precisamente de todas estas actividades que puedes hacer para generar pues grupos solidarios y superación, ¿no?, de muchas cosas. Hablábamos al inicio de estas personas que traen un duelo interno que no lo han sacado y que en base a este tipo de actividades pues lo pueden trabajar y sacarlo adelante. ¿Qué ves a corto plazo con todo esto? Indudablemente la mujer todavía tiene muchísimas cosas que avanzar. Bueno, la mujer y el hombre. Esto es un ejercicio en donde tienen que participar. Pero bueno, uno se asombra mucho de lo que pasa en Afganistán y las reglas tan obtusas que le dan hasta permiso a un hombre para golpear a una mujer, siempre y cuando no la fracture, y te asustas y dices,
Pero eso pasa sin permiso o con permiso en muchos lugares de nuestros países, tanto de Colombia como de México. ¿Qué observancia tienes a ese respecto y qué conclusión nos dejas? Aquí puede ser contradictorio, pero yo soy muy pesimista. Realmente siento a mí de manera personal, el mundo me parece que cada vez está peor. Pero es desde el pesimismo que siento que lo único que hay que hacer o que lo único que una puede hacer es ir a contracorriente. Por supuesto que la movilización feminista y por supuesto que la movilización social desde distintos puntos ha logrado cosas increíbles, impresionantes. En el siglo XX sobre todo se han presentado en lo corrido del XXI transformaciones radicales en lo que significa pensarnos humanos, sociedad y cultura. Pero yo soy bastante pesimista, por eso como lo que más me hace feliz y lo que más me da placer es tejer y bordar, creo que eso es lo único que puede tener sentido en un mundo que, como vemos, se cae a pedazos. Sembrar belleza, compartir un momento de alegría y de tranquilidad en un mundo que se nos está cayendo a pedazos, a ver si algo logramos remendar, algo logramos reparar, algún ladrillo logramos levantar, pero creo que pues desde un pesimismo, no sé si se puede decir esperanzador o algo así, sí, pues intentar compartir espacios de belleza y de cuidado, pues donde podamos estar. Sí, suena contradictorio lo que, de alguna manera, si uno lo aplica textualmente, pero si lo imaginas, es distinto. Es distinto. Bueno, eso que dices que eres muy feliz tejiendo y cosiendo, creo que es una práctica que aquí ya te hiciste famosa porque todo el mundo dice, no, esta mujer teje en todas, cose en todas partes. Ojalá se pudiera siempre lograr coser esas heridas que están abiertas en tantas mujeres y hombres, ¿no? Pero en este caso, pues, de mujeres. Pues gracias, Andrea, por estar aquí. Ya nos compartirás los resultados de tu tesis en tu doctorado. Gracias por haber compartido esta experiencia y bueno, pues nos seguimos viendo. Agradecerte, no sé si quieras agregar algo más antes de cerrar el programa. Pues ahora que mencionas esto último, quisiera resaltar que justo es tal la magnitud del daño que se tiene que remendar una persona a la vez. Y en ese sentido el gesto textil que se hace uno a uno permite coser algunas de esos remiendos y algunas de esas heridas, un poco para poder seguir pues sembrando esperanza, ¿no? Creo que eso es lo último que quisiera decir. Me parece muy bien, me parece ese enfoque. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias al equipo que hace posible Diálogos desde la Frontera, nuestros muy queridos becarios Arturo Ruiz e Iván Morales, y por supuesto nuestro coordinador en el estudio, Óscar Ochoa. También por aquí anduvieron Alfonso Carabeo, como siempre, con las gráficas, y Carlos, que también es becario ya aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.